En este video a continuación vamos a hablar de 4 cosas que tiene un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver varios detalles y todo basado en la Escritura. Tómate el tiempo de ver el video completamente, analízalo. Hay muchas cosas más, pero estos son 3 puntos importantes que van a ser de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. El hombre conforme al corazón de Dios refleja el carácter de Dios. Y voy a leer unos cuantos versículos para iniciar. Dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí el énfasis de la palabra es de esforzarnos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es el mismo mensaje. O sea, tienes que hacer ese esfuerzo. No solo en el correr, en todo lo que viene antes, en el entrenamiento, para poder llegar ahí a correr de tal manera que lo obtengáis. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y aquí te está hablando de la diligencia. Diligencia es cuidado, prontitud, agilidad y actividad en hacer lo que se debe hacer. También la diligencia incluye una planificación cuidadosa para completar una tarea y evadir posibles obstáculos. O sea, ser diligente, hay que hacer esto. Ahora, hay que ver qué posibles obstáculos pueden venir. Esforzarse en la Escritura, poner empeño, dedicación, las metas espirituales, las asignaciones que Dios nos da. Ahora, de nada sirve que demos grandes estudios, extensos talleres, si no nos comprometemos con diligencia a hacer lo que debemos hacer. Y la persona diligente que está hablando la Escritura es una persona que provee, que prevé. Y es importante prever posibles obstáculos porque siempre van a estar. La Escritura dice que no ignoramos sus maquinaciones, las maquinaciones del enemigo. Entonces, si usted, por ejemplo, sabe que mañana es domingo y que hay que ir a la iglesia, obviamente el sábado no se puede acostar a las 2 de la mañana porque va a ser un problema. Entonces usted tiene que prever eso. ¿Ya? Nosotros como hombres, cabezas de hogar, estuvimos hablando, líderes espirituales de la casa, tenemos que estar pendientes de esos detalles para ser diligentes en las cosas del Señor. Porque a veces sí somos diligentes en nuestros trabajos, y eso está bien. Pero la prioridad son las cosas espirituales. Porque si usted es muy diligente en su trabajo, pero no es diligente en las cosas de Dios, ¿será eso el corazón conforme al corazón de Dios del que estábamos hablando en esta mañana? ¿Será que David podía recibir esa descripción si no fuera una persona diligente? Y esto lo vemos día a día en los mismos grupos de nosotros. Personas que tal vez no van al grupo porque tienen una cena familiar. Pero, ¿y por qué esa cena familiar no la hicieron otro día? Qué casualidad que fue el miércoles. Entonces uno tiene que prever esas cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta faltar a la iglesia el domingo. Eso para mí es algo como que... Entonces una vez yo no vine porque mi mamá vino de Nicaragua el domingo. Entonces la tuve que ir a buscar porque tampoco es que le puedo decir, no te voy a ir a buscar al aeropuerto porque estoy en la iglesia. Ya caeríamos en legalismo, falsedad, esto y lo otro. Pero como hay que ser diligente, ya le dije a mi mamá, no me compres más pasajes para el domingo, me lo compra para el sábado, para cualquier otro día. Si tienes que pagar más, yo te doy el dinero, pero no me compres otro pasaje para el domingo. Mi mamá ya sabe. Ella sabe que el domingo para acá no puede viajar. ¿Ya?
Porque hay que prever. Ya yo sé, viene, sí, ya quiero ir de aquí a 6 meses. Acuérdate, no compres pasaje el domingo, ni aunque haya la mejor promoción, ya sabes. Entonces, eso mismo debemos hacer en las cosas espirituales. Porque de nada sirve que hagamos grandes estudios, talleres, si no nos comprometemos con diligencia a hacer lo que debemos hacer. Y entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué características debe tener? Entonces, obviamente muchas, porque el imitar a Dios, Dios es grande, santo, 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 es perfecto, misericordioso, justo, y podemos estar buscando muchas características, pero vamos a hablar de unas tres. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Efesios 2, 4 y 5. Un hombre conforme al corazón de Dios es misericordioso. Porque si queremos tener ese corazón conforme al de Dios, imitar a Dios, Dios ama la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué peso tan grande tiene la misericordia que dice que triunfa sobre el juicio? Misericordia es una virtud que implica compasión, perdón. Estuvimos hablando del perdón. El perdón es algo muy importante. Bondad hacia aquellos que están en dificultad o sufren. Dice Mateo 5:7, en el Sermón del Monte, Jesucristo hablando, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Qué potente está ese versículo. Porque todos necesitamos la misericordia de Dios. ¿O hay alguien que no la necesita? No existe. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre misericordioso. Y Mateo ahí, a veces hay algunos que se creen un poquito más arriba. Y como la Escritura es tan perfecta que tiene respuesta para todo. Jesús en Mateo 9:13 le dice a los fariseos, que se creían muy sabelotodo, le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esforcémonos en aprender misericordia, amar misericordia, ser misericordioso. La misericordia es una virtud que un hombre conforme al corazón de Dios debe tener. O sea, tener misericordia. Y en esta parte de que la misericordia, cuando dice Jesús aquí que dice misericordia quiero y no sacrificio, el hombre es muy dado a hacer sacrificio, porque el sacrificio depende de ti. No, es que yo estoy aquí, voy a estar 10 horas de rodillas orando. Entonces como que tú te crees que te mereces, porque ese es el sacrificio, estás ahí. Pero no, es misericordia, no es porque estés 10 horas orando, es porque Cristo dio su sangre en la cruz. No es por tus 10 horas orando. Entonces las religiones son muy populares porque lo que te llevan a hacer, lo que te enseñan, lo que hace la gente es el sacrificio. Y engañan fácilmente a la gente porque la gente se cree, si estuve aquí 10 horas orando de rodillas, y es más, le voy a poner unas chapitas abajo de la rodilla para ver si no me voy a merecer. Y es falso. Eso no tiene ningún valor para ganar tu salvación. Necesitamos la misericordia de Dios. Misericordia, que no se le olvide. Vamos para otro. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. Salmo 11:7. Un hombre conforme al corazón de Dios
ama la justicia y se esfuerza por ser justo. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y a mí me toca mucho esto de la justicia de Dios, porque a veces hay cosas que no las entendemos. Como se mencionó la vez pasada, creo que en el estudio, de cosas que no se entienden, como creo que el pastor lo mencionó, el hijo de un pastor que estaba jugando 11 años, le chocó un carro y murió. O sea, una cantidad de cosas que no se entienden, pero a mí me da una seguridad de que los juicios de Dios son justos y verdaderos. O sea, cuando yo no entiendo algo, como eso que le acabo de mencionar y muchas otras cosas que hay por ahí, Dios es justo, verdadero. Sus caminos están por encima de los míos. Cuando hay cosas que uno no entiende, usted agárrese de la fe. Agárrese de la fe. Porque es que no lo ve, ni lo entiende, ¿qué más va a hacer? La fe. Y la fe tiene que ser inquebrantable. Aprender a hacer el bien, buscar el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, Isaías 1:17, muchos versículos en la Escritura hablan de la justicia. Salmos 82:3, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. A mí me dan tristeza los gobernantes de las naciones porque ellos se creen que están en una posición que son intocables. Y para Dios es muy importante la persona que está desamparada. Te habla mucho de hacerle justicia al huérfano, a la viuda, que en esa época eran personas que ejemplificaban personas desamparadas. Y los gobernantes de las naciones, a mí me da tanta tristeza porque no saben lo que les espera, el juicio, porque Dios le ha dado naciones y ellos se han aprovechado de los desamparados para enriquecerse personalmente y enriquecer a sus grupitos. Y están aplastando al desamparado. Pobre de ellos, porque el juicio de Dios es justo y verdadero. ¿Qué es la justicia? Humanamente, la justicia es un principio moral que busca dar a cada persona lo que le corresponde, asegurando la equidad y el equilibrio en la sociedad. Pero hay un problema con la justicia. Hay un problema con la justicia. Desde el punto de vista humano, y el problema es que la justicia se revela por fe. Si no hay fe, tú no puedes entender la justicia. Romanos 1:17, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, la justicia de Dios se revela por fe. Sin fe no puedes entender la justicia. Yo hice una entrevista hace poco, lo grabé, tengo un video de 1 hora y pico, con un abogado cristiano. Entonces, yo la pregunta que le hice, a ver, tú que sabes de leyes y todo, ¿puede el hombre ser justo sin Dios? Explícame esto, yo quiero saber. Vale, le hice un montón de preguntas, ¿no? ¿De dónde viene el concepto de justicia, humanamente hablando? Y entonces él me dice, bueno, la justicia empezó con los griegos. Dice, el primer concepto de justicia que se dio en tal año, me dice, dar a cada cual lo suyo. Lo que pasa es que eso es relativo, porque hay que dar a cada cual. A lo mejor tú crees que arroz y frijoles está bien, pero a lo mejor tú crees que hay que dar aceite también. Y a lo mejor tú crees que y por lo menos una bicicleta y una moto o algo así. Entonces es un desastre. Y lo que pasa es que la justicia se revela por fe y para fe. O sea, por fe. Sin fe no puedes entender la justicia de Dios. Entonces, porque el hombre, el concepto es relativo, porque no es lo mismo la justicia en Cuba, Estados Unidos, en China, en Italia, en Grecia, Guatemala, Chile. Hay culturas diferentes, hay conceptos diferentes. Dice que la justicia se revela por fe. Si no tienes fe, no puedes entender la justicia. Defender al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren lo que nos está pidiendo el Señor.
Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios ama la justicia y se esfuerza en ser justo. Voy a leer un pasaje también aquí de Romanos. Dice Romanos 10:3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando tú quieres establecer tu propia justicia, vas a ignorar la justicia de Dios. Y aquí está hablando Pablo en Romanos 10 al pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y Pablo le dice, te voy a leer un versículo antes y uno después. Porque sois testigos de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. O sea, que esa justicia de ellos propia no es conforme al verdadero conocimiento. Y ahí es donde dice después, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es Cristo para testimonio a todo aquel que cree. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios es justo, trata de ser justo, y solamente podemos ser justos en Cristo. Obviamente que tenemos que aprender. Mientras más estudiemos la palabra, mientras más escudriñemos la palabra, más podemos ir aprendiendo las cosas que tenemos que aprender. Porque cuando uno recibe a Cristo como Salvador, sí, somos justificados en Cristo, tenemos salvación, pero automáticamente no, ya vencí el perdón, ya vencí esto, ya soy justo. No, es un proceso de que se va aprendiendo, claro que sí. Pero un hombre conforme al corazón de Dios, que un ejemplo que sale en la Escritura es David, un hombre que ama, que practica la justicia, que trata de ser justo en todo tiempo. Otra cosa que debe tener un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que obedece la palabra de Dios. Mejor es obedecer que sacrificar. O sea, la Escritura es bien enfática en ese punto. Saúl hizo sacrificio. Él quería las ovejas para hacer sacrificio. Pero es que Dios le dijo que mata todo. No es sacrificio, es obediencia. Y entonces, en el estudio pasado, que estábamos hablando de la mayordomía del cuerpo, que hablamos de los piercings, los tatuajes, hay gente que me dice, no, mira, aquí tengo el Salmo 91 tatuado. Sí, pero es que Dios dice que no te tatúes. ¿Por qué te vas a tatuar el Salmo 91? O sea, tú hiciste el sacrificio, pero es que no es de sacrificio, es de obediencia a la palabra de Dios. Un sacrificio en desobediencia. Exacto. Entonces, obediencia a la palabra de Jehová. Dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Por eso es que David es ese hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, él dijo, yo he pecado. Y a veces uno se pone a comparar humanamente el pecado de Saúl y el pecado de David. Entonces, oye, si Saúl lo que hizo fue que no mató a Agar y trajo las ovejas, hizo el sacrificio, eso humanamente, y David, adulterio, mandó a matar al hombre, David, pero Saúl le dijo a Samuel, ven conmigo y hónrame delante de los ancianos del pueblo. O sea, no le importaba a Dios, le importaba su fama y su imagen personal. David no le dijo nada a Natán, le dijo, he pecado contra Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. David no le dijo nada, no argumentó nada. Inmediatamente se contristó él. Entonces, un hombre conforme al corazón. Que no quiere decir que Dios no quita la consecuencia. Obviamente que lo que vino después fue un ciclón para David, pero vamos a la actitud de ese punto. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios obedece las Sagradas Escrituras. Independientemente que te guste o no te guste,
obedece las Sagradas Escrituras. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Más adelante, Salmo 119. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El gozo de mi corazón, la palabra de Dios. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Vamos a buscar ahí el Salmo 19. Salmo 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios obedece las Sagradas Escrituras. Esa fue la diferencia entre David y Saúl. Saúl fue desechado, pero David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió verdaderamente. No le dijo al profeta, no argumentó nada con el profeta, diferente a Saúl. Y una más, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre de oración. Y quiero leer en Lucas 11, del 1 al 4, que es donde está la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Lucas 11, del 1. Voy a leer del 1 al 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la que está en Lucas 11, del 1 al 4, y también está en Mateo 6. Ahora, ¿a qué nivel quiere estar usted en la oración? Es importante que oremos que el Señor nos haga diligente en su obra. Un llamado que tenemos es a la oración. Ahora, ¿a qué nivel quiere estar usted? Yo puse aquí varias cosas que yo he escuchado en mis 22 años que tengo en el 21 años. Para uno es mucho, para otro es poco. Esto es lo que yo he escuchado de gente, ¿verdad? Y en prédicas, etcétera, etcétera. Oración de 10 segundos por los alimentos. Oración de 1 minuto antes de subirse al carro. Oración de 10 minutos de vez en cuando. Oración de 30 a 60 minutos en grupos, una vez a la semana. Oración 1 hora, 2 o 3 veces por semana. Oración de madrugada de vez en cuando. Oración de madrugada todos los días. Oración con ayunos prolongados frecuentemente. Pasar la noche orando. ¿En qué nivel está usted o en qué quiere estar? Eso cada cual se lo contesta, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que se me ocurrió de cosas que he escuchado. Así que usted puede decidir a qué nivel quiere estar usted. Pero un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre de oración. Usted puede orar los 10 segundos por los alimentos, eso cada cual lo tiene. O usted puede pasar la noche orando, que eso es un nivel impresionante, ¿verdad? Llegar ahí arriba, eso es impresionante. Ahora voy a hacer unas preguntas para
para terminar. ¿Hay algo que te esté deteniendo para llegar a donde Dios quiere que tú llegues? Yo estoy seguro que mucha gente debe saber ya cuál es su propósito en Dios, cuál es la asignación que Dios le ha dado. A lo mejor hay muchos que no. No es algo tan fácil de descubrir, pero es algo que Dios te lo va revelando poco a poco con el tiempo, en lo que usted va buscando más de Él y de su palabra. Yo creo que mi propósito es predicar, no precisamente en las iglesias, fuera de las iglesias. Le doy gracias a Dios que ya se abrió la puerta para ir a predicar a la cárcel. Le doy gracias al Señor. Ya hay varios que ya estamos ahí en el proceso. Yo fui 3 veces a las cárceles en Nicaragua y es algo impresionante. Cómo se siente una presencia de Dios tan grande, y donde abunda el pecado, abunda la gracia. Yo he sentido una presencia de Dios y un gozo en esas cárceles, y a veces mucho más que en la iglesia. No es que en la iglesia no esté Dios, claro que sí está, pero donde abunda el pecado, abunda la gracia. Hermano, ore, pregúntele a Dios cuál es su propósito, y si ya lo tiene, fortalézcase y avance en ese propósito que Dios le ha dado. No se quede ahí, no lo deje como para cuando se pueda, no. Porque un hombre conforme al corazón de Dios es diligente. Tenemos que ser diligentes. Hablamos de la justicia, hablamos de la misericordia, hablamos de la obediencia a la palabra del Señor. Y hablamos de la oración. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre de oración. Y por sobre todas las cosas, siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Siempre los ojos puestos en Jesús, no en un predicador, no, los ojos puestos en Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, seamos diligentes en Dios hasta donde queremos llegar, porque Dios no te detiene. Dios no te detiene. Hay más, pero hasta dónde queremos llegar. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar el precio? ¿A qué te ha llamado Dios? Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Padre, yo te ruego que tu palabra, Señor, sea revelada a nuestras vidas, Señor. Una palabra viva, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender tu propósito perfecto para nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en tu verdad, Señor, con una fe inquebrantable, Señor. Que tengamos esa fe en Jesucristo siempre. Ya sea que entendamos o que no entendamos, que veamos o que no veamos, porque no andamos por vista, sino por fe. Padre, ayúdanos a ser diligentes en lo que tú nos has encomendado, Señor, porque todos tenemos talento, todos tenemos propósito. Padre, ayúdanos a perseverar, porque sabemos que estamos en tiempos peligrosos, pero los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Que el Señor les bendiga. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.